Durante una feroz tormenta de nieve, una joven bondadosa dio cobijo a una anciana. Al día siguiente llegó un misterioso millonario, revelando una verdad que cambiaría su vida para siempre. Sin tu suscripción, quizá no volvamos a vernos. Sigue, comenta y comparte ahora mismo. No te arriesgues. Empecemos el relato. El viento aullante sacudía las ventanas del Maple Street Diner mientras Jessica Porter limpiaba la barra por quinta vez en esa hora. Afuera, Burlington, Vermont, había desaparecido bajo un velo blanco la peor ventisca en décadas, convirtiendo el pintoresco pueblo en un páramo ártico. Sus pocos clientes restantes se habían ido horas atrás, pero Jessica no podía obligarse a cerrar temprano. El diner era ahora su vida, todo lo que quedaba de sus sueños. ¿Otra taza, cariño?, le preguntó al caballero mayor que apuraba un café en el reservado de la esquina. El señor Winters era un habitual que caminaba 3 cuadras todos los días, hubiera o no ventisca, por su pastel casero y un oído comprensivo. Mejor no. Margaret me despellejará si mi presión vuelve a dispararse. Deslizó un billete de 20 por la mesa. Deberías cerrar, Jessica. Esta tormenta empeora por minutos. Jessica sonrió, pero negó con la cabeza. Me quedaré abierta un poco más. Puede que alguien necesite refugio. Como si sus palabras la hubieran invocado, la puerta se abrió de golpe con una ráfaga de nieve y aire gélido. Jessica se volvió esperando ver al conductor de la quitanieves de siempre parando por café, pero en su lugar encontró a una anciana que entraba tambaleándose. Iba envuelta en un abrigo demasiado fino para el clima, el cabello plateado espolvoreado de copos, el rostro pálido por el frío. «Dios mío», exclamó Jessica corriendo hacia adelante y sujetando a la mujer cuando se ladeó. «Está bien, yo me perdí», murmuró la mujer, la voz temblándole de frío. «Mi taxi me dejó en la calle equivocada. No puedo encontrar la dirección de mi hijo». Jessica la guió hasta el reservado más cercano. «Señor Winters, ¿podría subir la calefacción? Yo traeré té caliente». En pocos minutos, Jessica había envuelto a la mujer en la manta de emergencia que guardaba bajo el mostrador y colocó una humeante taza de té de manzanilla entre sus manos trémulas. «Gracias, querida», dijo la mujer con el color regresando poco a poco a sus mejillas. «Soy Eleanor. Eleyanena Mitchell, Jessica Porter». Escogió un día difícil para perderse en Burlington, dijo deslizándose en el asiento frente a ella. ¿A dónde intentaba ir quizá pueda ayudar? Eleyanena sorbió su té aún temblándole un poco las manos. «Mi hijo vive aquí, no lo veo desde...». «Bueno, ya han pasado 5 años. Pensé que era hora de hacer las paces». Algo en la voz de la mujer, arrepentimiento, anhelo, esperanza, tocó una fibra en Jessica. Ella sabía de relaciones rotas y del valor que se necesita para intentar repararlas. «Tiene su dirección, puedo llamar a alguien para que la lleve cuando las carreteras se despejen un poco». Eleyanena rebuscó en su bolso y sacó un papelito. Lakeside Manor. Apartamento 1201. Se supone que está en la zona norte de la ciudad. A Jessica se le alzaron las cejas. Lakeside Manor era la dirección más exclusiva de Burlington, una elegante torre de cristal con condominios de lujo, con vista al lago Champlain. Fuera quien fuese el hijo de Eleyanena, no le faltaba dinero. «Está bastante lejos de aquí, especialmente con este clima», dijo Jessica con suavidad. «Las carreteras hacia esa zona quizá estén cerradas hasta mañana». Los hombros de Eleyanena se hundieron. Debería haberlo llamado primero, pero quería sorprenderlo. Una sombra cruzó su rostro. Siempre ha estado tan ocupado con su trabajo. Pensé que si simplemente aparecía... «Puede esperar aquí todo el tiempo que necesite», la tranquilizó Jessica dándole una palmadita en la mano. «El diner no es gran cosa, pero es cálido». El señor Winters se levantó de su reservado abrochándose el abrigo. «Será mejor que me vaya a casa antes de que mi calle se vuelva intransitable. Ustedes cuídense». Asintió a Eleyanena. «Está en buenas manos con nuestra Jessica, el mejor corazón de Burlington». Después de que él se fue, Jessica se puso a preparar café fresco y a calentar sopa para Eleyanena. Los ojos de la mujer seguían sus movimientos por el diner.
¿Este lugar es suyo?, preguntó Eleanor. Jessica rió quedo. Solo lo administro, aunque a veces finjo que es mío. Sirvió con un cucharón sopa humeante de pollo con fideos en un cuenco. Siempre quise tener mi propio restaurante. Es encantador, dijo Eleanor echando un vistazo a los alrededores gastados pero limpios. El dinero había visto tiempos mejores, pero Jessica lo mantenía impecable, los asientos de vinilo rojo reluciendo y los herrajes cromados pulidos a brillo. «Paga las cuentas», respondió Jessica colocando la sopa delante de Eleanor. «Y me gusta la gente, todos tienen una historia». Eleanor la estudió con unos ojos azules sorprendentemente agudos. «¿Y cuál es tu historia, querida, una joven tan lista y amable como tú? ¿No deberías estar dirigiendo ya tu propio lugar?» La sonrisa de Jessica vaciló levemente. La vida tomó giros inesperados. Alisó su delantal, evitando la mirada de Eleanor. «Pero eso es historia antigua. Come la sopa antes de que se enfríe». A medida que avanzaba la tarde, la tormenta se intensificaba. Jessica llamó a su jefe para explicarle que mantendría el local abierto como refugio de emergencia, y luego improvisó una cama para Eleanor en la oficina trasera. La mujer mayor estaba agotada. El viaje y el frío habían hecho mella en ella. «Debería llamar a mi hijo», murmuró mientras Jessica la ayudaba a recostarse en el pequeño sofá. «Se preocupará si revisa sus cámaras de seguridad y ve que llegué, pero no al edificio». Jessica alzó una ceja. «¿Cámaras de seguridad?» «Ethan es muy cuidadoso con su privacidad. El edificio le avisa cuando tiene visitantes». Jessica le entregó el teléfono del local. «Llámelo. Avísele que está a salvo». Eleanor marcó con el rostro tenso. Tras varios tonos suspiró. El buzón de voz otra vez. Dejó un breve mensaje explicando dónde estaba y devolvió el teléfono. «Probablemente esté en una reunión. Ethan prácticamente vive en su oficina». «¿A qué se dedica?», preguntó Jessica mientras la ayudaba a acomodarse. «Dirige Mitchell Innovations. Creó un software que lo cambió todo». La voz de Eleanor mezclaba orgullo y tristeza. Siempre fue brillante incluso de niño, a veces demasiado inteligente para su propio bien. Jessica se quedó inmóvil. Mitchell Innovations era una de las mayores empresas tecnológicas del noreste. Su director ejecutivo, Ethan Mitchell, era famoso por sus adquisiciones despiadadas y su estilo de liderazgo exigente. Su rostro aparecía a menudo en los periódicos, siempre con la misma expresión severa, sin sonreír jamás. «¿Su hijo es Ethan Mitchell?», preguntó Jessica, incapaz de ocultar la sorpresa. Eleanor asintió envolviéndose en la manta que Jessica le ofrecía. «¿Has oído hablar de él?» «Todo Vermont ha oído hablar de él», respondió Jessica con cuidado. No añadió que la mayoría de lo que había oído no era halagador, despiadado, frío, imposible de trabajar con él. «No siempre fue así», dijo Eleanor en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «Después de que su padre murió, algo cambió. Construyó muros, alejó a la gente, incluso a mí. Sus ojos se perdieron en la distancia, especialmente a mí». Jessica sintió una punzada de compasión. Fuera lo que fuera ahora, Ethan Mitchell alguna vez había sido el hijo de alguien que aún inspiraba a su anciana madre a desafiar una ventisca por reconciliarse. «Descanse ahora», dijo con suavidad. «Estaré justo afuera si necesita algo». Mientras Eleanor se quedaba dormida, Jessica volvió al comedor vacío. La nieve seguía cayendo en gruesas y hipnóticas capas, amontonándose contra las ventanas. Debería estar asustada por la intensidad de la tormenta, preocupada por cortes de energía o tuberías congeladas, pero en cambio sintió una extraña paz. Por primera vez en años, no tenía a dónde ir, ni nadie que exigiera su tiempo o atención. Solo un diner vacío, una mujer dormida y el silencioso murmullo de la nieve cubriendo el mundo. Jessica estaba limpiando las mesas cuando los faros de un vehículo atravesaron el torbellino de nieve afuera. Un enorme SUV negro se detuvo junto a la acera, sus neumáticos crujiendo sobre la acumulación. Una figura alta emergió luchando contra el viento mientras se abría paso hasta la entrada.
Cuando la puerta se abrió, Jessica se encontró cara a cara con la última persona que esperaba ver esa noche. Ethan Mitchell estaba en el umbral, los copos derritiéndose en su cabello oscuro, su costoso abrigo cubierto de blanco. Su rostro tan familiar en las fotos de los periódicos. Era aún más impresionante en persona, rasgos marcados, mirada intensa, ojos azules del mismo tono que los de Eleanor, recorriendo el local vacío hasta fijarse en Jessica. «Busco a Eleanor Mitchell», dijo sin preámbulos la voz profunda y cortante. Dejó un mensaje diciendo que estaba aquí. Jessica se irguió sosteniendo la mirada intensa de Ethan con la compostura adquirida tras 5 años, manejando el dinero suficientes para tratar con clientes difíciles, y sospechaba que el hombre ante ella definía esa palabra. «Señor Mitchell», dijo con calma. «Su madre está descansando en mi oficina». Llegó medio congelada. Algo brilló en sus ojos. Preocupación quizá, pero desapareció tan rápido que Jessica dudó haberlo visto. «Llévame con ella». No era una petición sino una orden. Jessica cruzó los brazos. «Está durmiendo». El frío y el estrés la agotaron. No conduje a través de una ventisca para que me digan que no puedo ver a mi propia madre. Su voz se mantuvo nivelada, pero el hielo se filtró en su tono. Y yo no arriesgué mantener este lugar abierto en plena tormenta, para que alguien irrumpa y moleste a una anciana que necesita descansar, replicó Jessica con el mismo tono, alzando ligeramente el mentón. Está a salvo. Está abrigada. Se alegrará de verlo cuando despierte. Por un momento quedaron frente a frente, en un silencioso enfrentamiento. Jessica podía ver prácticamente cómo giraban las ruedas detrás de esos penetrantes ojos azules, calculando probablemente la manera más rápida de conseguir lo que quería. Había conocido hombres como Ethan Mitchell, antes hombres que veían el mundo como una serie de transacciones y a las personas como activos u obstáculos. Para su sorpresa, él exhaló lentamente y asintió una vez. «De acuerdo. Puedo al menos echarle un vistazo, por supuesto». Jessica lo condujo por el dinero hasta la pequeña oficina del fondo. «En silencio, por favor». Ethan la siguió sus pasos sin ruido a pesar de su estatura. Jessica abrió la puerta solo lo suficiente para que él viera a Eleanor durmiendo plácidamente en el sofá de la oficina, envuelta en mantas. El color había regresado a sus mejillas. «Intentaba sorprenderte», susurró Jessica. «Se perdió en la tormenta. Tu dirección estaba en su bolso». Ethan observó el rostro de su madre, su expresión inescrutable. «No me dijo que venía». «Las familias son complicadas», respondió Jessica simplemente cerrando la puerta. De regreso en el comedor, ella señaló un reservado. «¿Café? Parece que usted también necesita algo de calor». Parecía a punto de rechazar, pero al mirar la tormenta que empeoraba afuera, dijo gracias. Jessica sirvió 2 tazas deslizando una hacia él, mientras se sentaba frente a él. Lo observó quitarse el caro abrigo de lana, revelando un traje color carbón, que probablemente valía más de lo que ella ganaba en 3 meses. «¿Cómo la encontró?», preguntó Ethan, después de dar un sorbo al café alzando ligeramente las cejas sorprendido por su calidad. Entró tambaleándose medio congelada. Dijo que su taxi la dejó en la dirección equivocada. Jessica rodeó su taza con las manos. Mencionó que intentaba hacer las paces. La mandíbula de Ethan se tensó casi imperceptiblemente. «Mi madre es experta en gestos dramáticos». «Enfrentar una ventisca a su edad va más allá de lo dramático», observó Jessica. «Parece más bien determinación. No sabe nada de nuestra situación», dijo él con brusquedad. «Cierto». Jessica se encogió de hombros. «Pero sé que podría haber muerto allá afuera tratando de encontrarlo». Eso dice algo. Ethan la estudió con un nuevo interés. La mayoría de la gente caminaba con cuidado a su alrededor, intimidada por su reputación o deslumbrada por su riqueza. Esta gerente de dinero le hablaba como a un igual, como si su título y su cuenta bancaria no significaran nada. «¿Sabes quién soy?», preguntó de repente. Jessica no pudo evitar la pequeña sonrisa divertida que curvó sus labios. Esa es la pregunta que le hace a todos los que conoce.
Por un momento él pareció sorprendido. Luego, inesperadamente, la comisura de su boca se movió. Solo a los que no están impresionados por mí. A mí me impresionan las personas que se ganan el respeto, no las que lo exigen. Ella bebió un sorbo de café. Pero sí, su madre mencionó que dirige Mitchell Innovations. Y tú, Jessica Porter, administro este lugar. Señaló el dinero gastado pero limpio que los rodeaba. Los ojos de Ethan se entrecerraron ligeramente mientras la observaba, el sencillo vestido negro bajo el delantal, la ausencia de joyas llamativas, los zapatos prácticos. Sin embargo, algo en su porte, en la precisión de su forma de hablar, no encajaba con el entorno. Solo la gerente, insistió él. Actualmente. Su tono dejaba claro que el tema estaba cerrado. Ethan se recostó, su mente analítica, armando el rompecabezas ante él. Jessica Porter no era lo que aparentaba ser. Sus manos, aunque ligeramente endurecidas por el trabajo, mostraban el cuidado refinado de alguien que no había nacido para el trabajo manual. Su vocabulario y su porte sugerían educación, y la forma en que se había enfrentado a él, sin miedo, indicaba experiencia con el poder. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó con aparente casualidad. El suficiente para saber cuándo alguien me interroga, respondió ella alzando una ceja. ¿Por qué el interés en mi historial laboral, señor Mitchell? Ethan corrigió automáticamente. Y tengo curiosidad por la mujer que salvó a mi madre de morir congelada. El viento aullante sacudía las ventanas, subrayando la gravedad de la tormenta afuera. Jessica miró su reloj. Las carreteras están empeorando. Tal vez usted también quede atrapado aquí esta noche. Ethan frunció el ceño sacando su teléfono. Tengo un chofer esperándome. Incluso un vehículo de tracción total tiene sus límites con este clima. Las máquinas quitanieves dejaron de operar hasta la mañana. Tecleó en la pantalla, su ceño profundizándose. Tienes razón. Las rutas hacia Lakeside están cerradas. Bienvenido entonces a mi refugio improvisado de tormentas. Jessica se levantó recogiendo las tazas vacías. Arriba hay una sala para el personal con una cama. No estará a la altura de sus estándares, pero es limpia y cálida. Ethan la observó mientras se movía con eficacia detrás del mostrador, enjuagando tazas y limpiando superficies. Había una economía en sus movimientos, una precisión que nuevamente le resultó incongruente. La mayoría de la gente se inquietaba bajo su atención sostenida. Jessica Porter se movía como si hubiera olvidado que él estaba allí. ¿Cómo terminó aquí?, preguntó finalmente. Administrando un dinero en Burlington, ¿no parece tú? ¿Mi qué?, lo desafió ella cuando se detuvo a mitad de frase. Trayectoria profesional original, terminó él con cuidado. La mano de Jessica se detuvo brevemente sobre el mostrador. La vida tiene una manera de cambiar nuestros caminos cuando menos lo esperamos. Antes de que Ethan pudiera responder, un trueno retumbó afuera, seguido por un parpadeo ominoso de las luces. Momentos después, quedaron sumidos en la oscuridad. «Perfecto», murmuró Jessica. Se movió con sorprendente seguridad en la penumbra, localizando una linterna bajo el mostrador. El haz de luz iluminó su rostro desde abajo mientras explicaba. El generador de emergencia debería activarse para los sistemas esenciales, pero las luces principales no volverán hasta que se restablezca la electricidad. ¿Necesita ayuda?, preguntó Ethan, ya quitándose la chaqueta del traje. El haz de la linterna de Jessica lo captó en movimiento. Vaya, el director general sabe arremangarse. No nací en una sala de juntas, señorita Porter, respondió secamente. Me habría engañado, murmuró ella. Revise el panel eléctrico junto a la puerta trasera mientras busco velas. 15 minutos después, habían creado un cálido refugio de luz en el centro del diner. La estufa de gas seguía funcionando, proporcionando calor y permitiendo cocinar. Jessica había encendido lámparas de huracán y velas, creando islas de luz dorada que transformaban el humilde espacio en algo casi mágico. Ethan regresó tras revisar a Ella Nena, que aún dormía profundamente. Bien, Jessica le entregó una taza humeante de café recién hecho. El generador mantiene los sistemas esenciales
y los calefactores de la oficina y la sala del personal. Estará frío, pero no congelado. Sus dedos se rozaron al intercambiar la taza, y Jessica sintió una descarga de conciencia inesperada. A la luz de las velas, Ethan Mitchell parecía menos el empresario despiadado del que había oído hablar, y más un hombre con facciones notables y ojos que reflejaban las llamas vacilantes con intensidad hipnótica. «Gracias», dijo en voz baja, «por cuidar de mi madre». La sinceridad en su voz tomó a Jessica desprevenida. Cualquiera habría hecho lo mismo. No lo habrían hecho. Su mirada era directa e inquisitiva. La mayoría habría llamado a los servicios de emergencia y se habría desentendido. Usted le dio su oficina, le preparó sopa, la arropó como si fuera de su familia. Jessica apartó la vista incómoda ante su escrutinio. «Me agrada su madre. Me recuerda a mi abuela». «¿Quién era usted antes de esto, Jessica Porter?», preguntó Ethan de repente. «Antes de los diners, las sopas y la hospitalidad de pueblo pequeño». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. La expresión de Jessica se cerró. Su postura cambió sutilmente. Alguien que aprendió por las malas que no todos los hombres exitosos tienen integridad, respondió por fin su voz suave pero con filo de acero. «Ahora, si me disculpa, debería revisar nuestras provisiones. Puede que sea una noche larga». Al girar, Ethan le tomó la muñeca con suavidad. El contacto envió otra corriente entre ellos, esta vez cargada de algo más profundo que la simple atracción física. «La he ofendido», dijo él soltándola de inmediato al notar su rigidez. «No era mi intención». Jessica miró su muñeca, luego su rostro. En las sombras danzantes su expresión parecía sinceramente arrepentida. «¿No me ha ofendido?», respondió con serenidad. «Pero algunas historias no están hechas para compartirse con extraños durante un apagón». «Difícilmente somos extraños», ya replicó Ethan. «Ha visto a mi madre vulnerable. Me ha visto conducir en medio de una ventisca por ella. Y yo he visto...» Se detuvo buscando las palabras. ¿Qué lo desafió Jessica? ¿Qué exactamente cree haber visto, señor Mitchell? A alguien que se esconde, dijo simplemente. Alguien demasiado inteligente y capaz para limitarse a administrar un restaurante de carretera. Alguien que huye de algo. O de alguien. La exactitud de su observación provocó un escalofrío en Jessica que no tenía nada que ver con la tormenta afuera. Eleyanena Mitchell despertó desorientada, parpadeando ante un techo desconocido. Los acontecimientos del día regresaron poco a poco, el taxi, la nieve cegadora, la joven amable del diner. Se incorporó con cuidado sus articulaciones, protestando. «Estás despierta». Eleyanena se volvió y encontró a su hijo sentado en una silla junto al pequeño sofá, sus rasgos suavizados por la tenue luz de emergencia. Ethan suspiró con lágrimas asomando en sus ojos. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine. Me dejaste un mensaje diciendo que estabas atrapada en una ventisca». Su tono era medido, pero Eleyanena podía oír la preocupación bajo él. «Quería sorprenderte por tu cumpleaños». Extendió la mano hacia la suya, medio esperando que él se apartara como solía hacerlo. Para su sorpresa, permitió el contacto. «Mi cumpleaños es dentro de 3 días», dijo, aunque sin la frialdad que había caracterizado sus interacciones en los últimos años. «Lo sé. Pensé que quizá necesitábamos tiempo para hablar antes de celebrar». Eleyanena apretó sus dedos. «Te he echado de menos, Ethan». Algo brilló en los ojos de Ethan, la misma vulnerabilidad que Eleanor recordaba de cuando era un niño, pero rápidamente la ocultó tras un control ensayado. «Las carreteras están cerradas», dijo en lugar de responder a su comentario. «Tendremos que quedarnos aquí esta noche. La encargada ha sido muy servicial». Jessica sonrió. «Eleyanena es una joven extraordinaria, ¿verdad? Tan capaz. Me recuerda a mí a su edad». La expresión de Ethan cambió sutilmente. «Hay algo inusual en ella. No encaja aquí. No todos pertenecen al lugar donde la vida los ha puesto», respondió suavemente Eleyanena. «Tú me enseñaste eso».
Antes de que Ethan pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió, y Jessica apareció con una bandeja. Creí oír voces. ¿Cómo se siente, Elena? Su sonrisa era cálida mientras dejaba un plato de sopa humeante y una taza de té recién hecho. Mucho mejor, querida. Y tan feliz de ver a mi hijo. Ha sido muy amable con mi madre, dijo Ethan poniéndose de pie. ¿Cuánto le debemos por las molestias? La expresión de Jessica se enfrió. Nada. Contrario a lo que pueda pensar, señor Mitchell, no todo tiene un precio. El Ellanena miró entre ambos percibiendo la tensión. Jessica, por favor, llámalo Ethan. Y tú, Ethan, deja de intentar resolver todo con dinero. La pobre chica ofreció refugio, no servicios. Jessica contuvo una sonrisa ante la franqueza de Ellanena. Está bien. El señor Mitchell y yo ya hemos dejado claras nuestras diferencias de perspectiva. Ah, sí, Ethan arqueó una ceja. Pensé que apenas nos estábamos conociendo. Semántica, respondió Jessica con un gesto despreocupado. El Ellanena, el baño está al final del pasillo si lo necesita. No hay electricidad, pero tenemos luces de emergencia y la calefacción funciona. Gracias, querida. Los ojos agudos de Ellanena no habían pasado por alto la tensión cargada entre su hijo y la joven gerente. Tal vez podrías mostrarle a Ethan dónde dormirá mientras me arreglo un poco. Jessica asintió, aunque su expresión sugería que preferiría mostrarle la salida. Por aquí, señor Mitchell. Lo condujo al piso superior a una pequeña habitación con un escritorio, un mini refrigerador y una cama estrecha. Sala de descanso del personal. No es precisamente un ático de lujo, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Ethan examinó el humilde espacio sin comentar. ¿Y dónde dormirá usted? Tomaré uno de los asientos de abajo. Quiero quedarme cerca de la entrada por si alguien más necesita refugio. Él frunció el ceño. Tome la cama. Yo dormiré en un asiento. No voy a permitir que el CEO de Mitchell Innovations termine con dolor de espalda en mi turno, replicó Jessica. Lo último que necesito es una demanda porque no pudo programar bien después de dormir sobre tapicería de vinilo. Pese a sí mismo, Ethan sintió que se le curvaban los labios. Ese es su diagnóstico profesional, solo gestión práctica del riesgo. Ella se giró para irse, pero él dio un paso bloqueando su camino. ¿Por qué tengo la clara impresión de que está tratando de evitar quedarse a solas conmigo? Preguntó su voz más baja que antes. Jessica sostuvo su mirada sin titubear. Porque está acostumbrado a que las mujeres busquen su compañía, no a que la eviten. Touché. Sonrió entonces una sonrisa genuina que transformó sus facciones de simplemente atractivas a devastadoras. Pero eso no responde mi pregunta. Tengo un dinero que administrar durante un apagón y una tormenta. Entretenerlo no está en mi lista de prioridades. ¿Entretenerme?, repitió Ethan acercándose un poco más. ¿Eso cree que quiero? Entretenimiento. Jessica se negó a retroceder a pesar de la cercanía. La habitación pareció encogerse. El aire entre ellos se cargó de algo peligroso. Creo que usted es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, dijo en voz baja. Y ahora mismo quiere resolver el enigma que aparentemente represento. No me interesa ser analizada ni adquirida, señor Mitchell. Ethan corrigió él más suave esta vez. Ethan concedió ella. Ahora sí me disculpa. El edificio crujió ominosamente cuando una ráfaga de viento azotó la vieja estructura. Instintivamente, Jessica extendió la mano para estabilizarse apoyándola sobre el pecho de Ethan. A través del fino tejido de su camisa sintió su corazón latir rápido igual que el suyo. Por un instante sin aliento quedaron inmóviles conectados por ese solo punto de contacto. Jessica se volvió intensamente consciente de su altura, del sutil aroma de su colonia, del calor que irradiaba su cuerpo en la fría habitación. Fue ella quien se apartó primero aclarando la garganta. Debería revisar el generador. Abajo, Jessica encontró a Ellanena acomodando mantas en uno de los asientos. No tiene que hacer eso, protestó. Tonterías. No soy una inválida. Eleanor alisó la manta con manos acostumbradas.
Además me da algo que hacer mientras tú y mi hijo se rodean como gatos cautelosos. Jessica sintió el calor subirle a las mejillas. No sé de qué habla. Por supuesto que no, sonrió Eleanor con complicidad. Es difícil, mi Ethan. La vida lo hizo así, pero bajo toda esa armadura hay un buen corazón. Señora Mitchell. Eleanor, por favor. Eleanor, lo que sea que crea haber visto entre su hijo y yo, le aseguro que no es nada. Somos dos desconocidos atrapados por una tormenta. El destino tiene métodos interesantes, respondió Eleanor con tono enigmático. Ahora cuéntame más sobre ti, Jessica. ¿Qué te trajo a este encantador diner? Jessica se ocupó de ajustar unas velas. No es una historia emocionante. Discrepo, intervino la voz de Ethan mientras bajaba las escaleras. Creo que probablemente lo es. Jessica le lanzó una mirada de advertencia. Su madre necesita descansar, no mi biografía. En realidad, interrumpió ella, nena, lo que necesito es comida. Estoy muerta de hambre. Agradecida por el cambio de tema, Jessica se dirigió a la cocina. Puedo preparar unos sándwiches. La estufa de gas aún funciona si prefieren algo caliente. Permíteme ayudar, ofreció Ethan siguiéndola antes de que pudiera objetar. En la cocina, Jessica sacó ingredientes del refrigerador. Hazte útil y corta el pan. Para su sorpresa, Ethan se arremangó y obedeció. Manejaba el cuchillo con habilidad, cortando rebanadas uniformes del pan artesanal. «¿Has hecho eso antes?», observó ella. «Trabajé en una charcutería mientras estudiaba en la universidad». Ante su mirada sorprendida, añadió. «¿Pensaste que nací siendo CEO?» «Honestamente sí». Ethan rió un sonido profundo que volvió a transformar su rostro. «Mi padre era profesor de ciencias en secundaria. Mi madre enfermera. Crecí en una casa de 2 habitaciones en Rochester y trabajé todos los veranos desde los 16. Jessica le pasó tomates para cortar. Entonces, ¿cómo llegaste a ser...?» Hizo un gesto hacia su reloj caro y su camisa a medida. El despiadado titán corporativo, completó él con ironía. «Tus palabras, no las mías. Creé un algoritmo que revolucionó la gestión de cadenas de suministro cuando aún estaba en la maestría. Construí una empresa alrededor de eso. Tomé algunas buenas decisiones. Y algunas brutales». Colocó hábilmente las rodajas de tomate sobre el pan. «El resto es historia empresarial. Y en algún punto del camino dejaste de hablar con tu madre», añadió Jessica suavemente. Las manos de Ethan se detuvieron. «Es una situación complicada. La familia suele serlo». Jessica se giró hacia la estufa revolviendo una olla de sopa que había puesto a calentar. «¿No eres cercana a la tuya?», preguntó él moviéndose a su lado para ayudar. Jessica mantuvo los ojos en la sopa. «Mis padres murieron cuando estaba en la universidad. Accidente de coche. Lo siento». Las simples palabras estaban cargadas de sincera empatía. «Fue hace mucho». Pasó junto a él para tomar unos cuencos, su brazo rozando el suyo. De nuevo esa chispa incómoda se encendió entre ellos. «Y después de la universidad», insistió Ethan con suavidad. «¿A dónde fue Jessica Porter antes de llegar a este diner?». Jessica sirvió la sopa en los cuencos con movimientos precisos. «Finanzas en Nueva York». No funcionó. Wall Street, su interés se agudizó. «¿En qué firma?» Importa, colocó los cuencos en una bandeja. Esa vida quedó atrás. «Importa porque estás huyendo de algo», dijo Ethan en voz baja. «Y sea lo que sea, ha llevado a alguien con evidente inteligencia y educación a esconderse en un pequeño diner de pueblo». Jessica se giró hacia él, perdiendo por primera vez la compostura. «No todos los que se alejan del mundo corporativo están huyendo o escondiéndose. Algunos simplemente descubrimos que el éxito según esos estándares tiene un precio demasiado alto». La sinceridad cruda en su voz lo dejó en silencio. Por un momento quedaron frente a frente en la penumbra de la cocina, con la tormenta rugiendo afuera, mientras algo igualmente intenso se formaba entre ellos. «¿Quién te lastimó, Jessica?». «¿Quién?», preguntó Ethan, finalmente apenas audible sobre el viento. Ella rió suavemente con amargura. La mejor pregunta sería, ¿quién no? Antes de que pudiera responder, la puerta trasera del diner
se abrió de golpe dejando entrar una ráfaga de aire helado. Jessica se giró sobresaltada mientras un hombre entraba tambaleándose desde la tormenta, con el abrigo caro cubierto de nieve. «Gracias a Dios», exclamó el recién llegado golpeándose los pies. «Pensé que moriría congelado ahí fuera». Ethan se tensó a su lado. James dijo con frialdad: «¿Qué haces aquí?» El hombre levantó la vista, el alivio reflejándose en su rostro. «Ethan llevó horas tratando de contactarte. Tu madre llamó a la oficina buscándote, y cuando supe que habías salido en esta tormenta». Se detuvo bruscamente al ver a Jessica. Por un instante suspendido, el reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de algo más oscuro miedo. Jessica Porter dijo con voz repentinamente tensa: «Vaya, esto sí que es inesperado». Jessica se quedó completamente inmóvil, el rostro pálido como la nieve. James Harrington susurró: «De todos los diners en todas las tormentas». Ethan miró entre ambos, su mente analítica corriendo para unir las piezas. ¿Se conocen? No era una pregunta, pero James respondió de todos modos, su sonrisa encantadora reapareciendo con demasiada rapidez. Historia antigua. La señorita Porter trabajó en mi firma de inversiones. Él extendió la mano. El mundo es pequeño, ¿verdad, Jessica? Miró la mano ofrecida como si fuera una serpiente venenosa. Muy pequeño, respondió sin moverse para estrecharla, y se está haciendo más pequeño por momentos. La cocina pareció encogerse a su alrededor, el aire espesándose con una tensión repentina. Ethan observó a Jessica y a James, notando la rigidez de los hombros de ella, y la falsa naturalidad en la sonrisa de él. La señorita Porter fue una de nuestras analistas más brillantes, continuó James con fluidez, cuando el silencio se prolongó demasiado. Se marchó bastante de repente, si mal no recuerdo. Tenía mis razones, replicó Jessica, su voz firme a pesar de la palidez de su rostro. Razones de peso. James se quitó el abrigo cubierto de nieve y lo colgó como si el lugar le perteneciera. Agua pasada, sin duda. Se volvió hacia Ethan. Cuando el Ellanena llamó buscándote me preocupé. Las carreteras están peligrosas. ¿Condujiste todo este camino porque mi madre llamó a la oficina?, dijo Ethan, su escepticismo evidente. Ya estaba en Burlington por la reunión de la adquisición de Nortec, cuando no logré localizarte. James se encogió de hombros. Ya sabes cómo me preocupo. Jessica recogió en silencio la comida que había preparado y la colocó en una bandeja. Llevaré esto a Ellanena. Cuando intentó pasar, James se movió bloqueándole el paso. Déjame ayudarte con eso, Jessica. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Yo puedo, dijo ella con frialdad, esquivándolo con un movimiento lateral. Ethan observó la interacción con creciente sospecha. James, ¿podemos hablar? Señaló hacia la despensa lejos de la cocina. Una vez dentro no perdió tiempo. ¿Qué historia tienes con ella? James alzó las cejas, directo al grano como siempre. Trabajó en Harrington Capital unos 18 meses. Prometedora carrera hasta que tuvo una especie de colapso. Crisis ética lo llamó ella. Una lástima. Tenía potencial. Y eso es todo, ¿qué más podría haber? La sonrisa de James no llegó a sus ojos. No me digas que el gran Ethan Mitchell está interesado en una gerente de diner. Está escondiendo algo, dijo Ethan ignorando la provocación. Y por su reacción hacia ti, involucra a Harrington Capital. James se apoyó contra un estante. Ethan, ya conoces a estos jóvenes idealistas. Llegan a Wall Street pensando que cambiarán el mundo y luego no soportan la realidad de los negocios. Jessica no podía separar sus sentimientos personales de las decisiones profesionales. La volvió inestable. A mí no me parece nada inestable. La conoces desde hace unas horas. James rió suavemente. Yo la empleé más de un año. Créeme, hay una razón por la que sirve café en Vermont, en lugar de gestionar carteras en Manhattan. Ethan estudió con cuidado a su amigo y socio. James había sido su mano derecha desde el inicio de Mitchell Innovations, pieza clave en su ascenso meteórico. Habían superado juntos innumerables crisis profesionales y personales. Aún así, algo en la ligereza con la que James desestimaba a Jessica le resultaba incómodo.
Ella cuidó de mi madre, dijo finalmente. Le debo eso. Por supuesto que sí. Solo no confundas gratitud con otra cosa. James le dio una palmada en el hombro. Ahora, vamos con las damas, estoy hambriento. Cuando regresaron al comedor encontraron a Jessica y Eleyanena sentadas en un reservado hablando en voz baja. Jessica aún mostraba cierta tensión, pero había recuperado el color. Levantó la vista cuando los hombres se acercaron, sus ojos saltando sobre James para centrarse en Ethan. Eleanor me ha estado contando sobre tus experimentos científicos de la infancia, dijo con un tono deliberadamente ligero. Aparentemente construías robots mientras los demás niños montaban bicicletas. Mi madre exagera, respondió Ethan sentándose al lado de Jessica, mientras James tomaba el lugar junto a Eleyanena. No exagero, protestó su madre. Rehiciste todo el cableado del sótano cuando tenías 12 años. Casi incendias la casa. Solo fue una vez, dijo Ethan con una sonrisa ladeada. James tomó un sándwich. Ethan siempre estuvo un paso adelante. Es lo que lo hace un brillante CEO, dispuesto a tomar riesgos calculados que otros evitan. ¿Incluso cuando esos riesgos afectan vidas humanas? Preguntó Jessica con aparente inocencia, pero un matiz que hizo que Ethan la mirara con atención. Los negocios siempre afectan vidas, respondió James con suavidad. El truco está en concentrarse en el bien mayor y no en sentimentalismos individuales. ¿Y quién decide qué es ese bien mayor?, insistió Jessica. Los que tienen la visión y la autoridad para hacerlo, contestó James. ¿No estás de acuerdo, Ethan? Todas las miradas se dirigieron a él. Ethan meditó su respuesta consciente del peso repentino de sus palabras en aquel extraño escenario. Creo en los negocios éticos, dijo al fin. El beneficio sin principios es en última instancia insostenible. La expresión de Jessica permaneció neutral, pero Ethan alcanzó a ver un destello de sorpresa en sus ojos. Sentimientos nobles, comentó James, aunque a veces difíciles de aplicar en la práctica. Como Jessica descubrió. Se volvió hacia ella. ¿Cuánto tiempo llevas en Burlington? Deben ser 3 años, ya 4, corrigió ella con la mandíbula tensa. 4 años. Repitió James pensativo. Increíble cómo pasa el tiempo. Sabes, Ethan, Jessica estuvo involucrada en una situación interesante antes de dejar Harrington Capital. Quizá ya te lo haya contado. La amenaza sutil en su tono era inconfundible. Jessica dejó la cuchara sobre la mesa, los nudillos blancos. James dijo en voz baja: No lo hagas. Eleyanena, notando la tensión creciente, intervino. Me siento algo cansada. Tal vez podríamos continuar esta conversación mañana. Por supuesto, respondió Jessica rápidamente, poniéndose de pie. Voy a arreglarle las mantas. Mientras ayudaba a Eleanor a regresar a la oficina, James se inclinó hacia Ethan. No te lo ha dicho, ¿verdad? Decirme ¿por qué realmente dejó Nueva York? James negó con la cabeza. No me sorprende. No es algo de lo que pueda sentirse orgullosa. Deja de dar rodeos, exigió Ethan. ¿Qué pasó? James lo observó unos segundos. Acusó a Harrington Capital de fraude. Alegó que manipulábamos datos de mercado, que engañábamos a los clientes. Intentó llevar sus pruebas a la SEC. Ethan frunció el ceño. ¿Y lo hacían? James puso cara de ofendido. Por supuesto que no. Fuimos absueltos de todas las acusaciones, pero, para entonces, el daño a la reputación de Jessica ya estaba hecho. Ninguna firma de Wall Street quiso contratarla después de semejante traición. Así que huyó a Vermont. ¿Puedes culparla? Trató de destruir la empresa que le dio todas las oportunidades. La expresión de James se suavizó con fingida preocupación. Mira, no te lo digo para hablar mal de ella. Te lo digo porque estamos a punto de cerrar la adquisición más grande de nuestras carreras. El acuerdo con Nortec triplicará el valor de mercado de Mitchell Innovations. Si nada lo descarrila, ¿qué tiene que ver Jessica con Nortec? Probablemente nada, concedió James. Pero el momento lo es todo. No podemos permitirnos complicaciones. Antes de que Ethan pudiera responder, Jessica regresó. La visión de ella con la cabeza erguida a pesar del cansancio evidente en sus ojos,
le provocó un nudo en el pecho. Eleanor está instalada, anunció. He preparado algunas camas más por si la tormenta trae a otros rezagados. James se levantó alisando su traje. Debería comunicarme con la oficina. ¿Hay algún lugar donde pueda hacer una llamada privada? El almacén tiene la mejor señal, respondió Jessica sin emoción. Cuando James se marchó, un incómodo silencio se apoderó del lugar. Ethan observó a Jessica limpiar metódicamente los platos, sus movimientos precisos pero mecánicos. ¿Pensabas contármelo?, preguntó al fin. Ella no fingió no entender. Sobre James. No parecía relevante hasta que cruzó esa puerta. Sobre tus acusaciones contra su empresa. Las manos de Jessica se detuvieron. Se volvió hacia él, el rostro cuidadosamente controlado. Así que compartió su versión de los hechos. Dijo que acusaste a Harrington Capital de fraude, que las acusaciones fueron investigadas y desestimadas. ¿Eso es todo lo que dijo?, replicó ella con una sonrisa amarga. ¿Debería haber más? ¿Importaría si lo hubiera? Lo miró durante un largo momento. James Harrington es tu amigo y socio. Yo solo soy la mujer que dio refugio a tu madre durante una tormenta. La distancia en su voz lo incomodó más de lo que quería admitir. Prefiero formarme mis propios juicios. ¿Basados en qué? Apenas me conoces, Ethan. Soy buen juez de carácter. Yo también lo era. Se volvió de nuevo a los platos. Mira cómo me fue. Ethan dio un paso más, invadiendo su espacio hasta obligarla a enfrentarlo otra vez. Cuéntame tu versión. ¿Para qué? Para que decidas cuál de los dos miente, negó con la cabeza. No tengo que justificarme ante ti. Maldita sea Jessica. Se contuvo bajando la voz. Solo intento entender. No intentas proteger tus intereses empresariales. Sus ojos centellearon con furia repentina. Apuesto a que James se aseguró de mencionar tu gran adquisición, ¿verdad? Te advirtió que yo podría ser una complicación. El silencio de Ethan confirmó su sospecha. Eso pensé. Intentó pasar junto a él, pero él la detuvo por el brazo. ¿Qué descubriste en Harrington Capital?, preguntó en voz baja. Por un instante pareció que se lo diría. Pero la puerta trasera volvió a abrirse justo entonces, y James entró puntual como siempre. Perdón por interrumpir, dijo aunque su sonrisa demostraba lo contrario. Ethan, necesito hablar contigo sobre la situación de Nortec. Surgió algo. Jessica se soltó de su agarre. De todos modos, debo revisar el generador. Mientras ella desaparecía por el pasillo, James le tendió su teléfono a Ethan. Deberías ver este correo que acaba de llegar. Ethan leyó el mensaje y su expresión se endureció. Estos datos no pueden ser correctos. Eso pensé, respondió James. Pero ya he verificado las cifras 3 veces. Tomó el teléfono de vuelta. La valoración de Nortex estaba inflada. Si hubiéramos cerrado la adquisición al precio acordado, habríamos pagado de más por millones, concluyó Ethan con seriedad. En el mejor de los casos. En el peor podrían habernos acusado de participar conscientemente en fraude de valores. James se pasó una mano por el cabello. Nos hemos librado por poco, Ethan. ¿Cómo lo descubriste? Uno de nuestros analistas lo detectó. Pura suerte. Pero me hace preguntarme cuántos otros acuerdos podrían tener problemas similares ocultos en sus informes financieros. Ethan frunció el ceño, su mente corriendo por las implicaciones. Tenemos que revisar todo nuestro proceso de debida diligencia. Si pasamos por alto esto... Exactamente mi preocupación, asintió James titubeando. ¿Hay algo más? El analista que lo encontró vio el nombre de Jessica Porter en algunos de los documentos originales del prospecto de Nortec, de cuando trabajaba en Harrington Capital. ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada, solo señalo una coincidencia curiosa. El rostro de James permaneció neutral. Ella tuvo acceso a los primeros informes financieros de Nortec. Luego hace acusaciones de fraude contra Harrington. Y ahora misteriosamente vuelve a aparecer en tu vida justo cuando estamos a punto de adquirir Nortec. Es una teoría conspirativa interesante, ¿no crees? La mujer que intentó destruir mi empresa resulta estar aquí con tu madre la noche antes de nuestro mayor acuerdo.
James negó con la cabeza. No creo en coincidencias tan convenientes. Ethan quiso descartar las sospechas de su socio, pero años de instinto empresarial lo detuvieron. Jessica Porter ocultaba algo, eso era evidente, y la coincidencia temporal era inquietante. Hablaré con ella, decidió. Llegaré al fondo de esto. Solo ten cuidado, advirtió James. Es convincente. Créeme, lo aprendí por las malas. Cuando Jessica regresó, encontró a los dos hombres enfrascados en conversación. Se separaron al verla y el silencio repentino habló por sí solo. La mirada de Ethan, más cautelosa y analítica que antes, le dijo todo lo que necesitaba saber. El generador debería durar toda la noche, informó con voz profesional y distante. Si me disculpan, tengo un inventario que revisar antes del amanecer. Jessica, la llamó Ethan. Necesitamos hablar. Ella se detuvo sin girarse. Creo que su socio ya ha dicho todo lo necesario, señor Mitchell. La formalidad dolió. No has contado tu versión. Y serviría de algo. Se volvió ligeramente esbozando una sonrisa triste. Hay batallas que no vale la pena pelear dos veces. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Ethan fue incapaz de dormir en la estrecha cama. La situación con Nortex exigía toda su atención, pero su mente volvía una y otra vez a Jessica Porter. El dolor en sus ojos cuando notó su desconfianza, la resignación en su voz. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a Eleanor envuelta en una manta. Madre, deberías estar descansando. Ya he descansado suficiente. Entró en la habitación con paso firme. Tenemos que hablar sobre Jessica. No hay nada que discutir. No me mientas, Ethan. Yo te crié. Eleanor se sentó en el borde de la cama. James Harrington ha envenenado tu mente contra ella. ¿Verdad, Ethan? Suspiró. Es complicado. Hay historia entre ellos. Conflictos profesionales que podrían afectar nuestro negocio. Y eso es todo lo que te importa los negocios. La decepción de Eleanor era palpable. Esa muchacha me salvó la vida hoy. Y tú dejas que esa serpiente te ponga en su contra sin siquiera escucharla. Intenté escuchar su historia. Ella no quiso contarla. ¿Y tú lo harías en su posición después de cómo la miraste hace un momento? Eleanor negó con la cabeza. Podré ser vieja, Ethan, pero sé reconocer un alma buena cuando la veo. Y sé cuando mi hijo está cometiendo un terrible error. ¿Qué quieres que haga? ¿Ignorar preocupaciones legítimas solo porque fue amable contigo? Quiero que recuerdes que no todos están motivados por el dinero y el poder. Eleanor se incorporó con dignidad. Tu padre estaría decepcionado de ver en lo que te has convertido. Las palabras golpearon a Ethan como un puñetazo. Antes de que pudiera responder, un alboroto abajo llamó su atención. «Quédate aquí», le indicó bajando las escaleras. En el comedor principal, encontró a Jessica enfrentando a James, sus voces bajas, pero cargadas de tensión. «No tienes derecho», decía ella, la furia vibrando en cada línea de su cuerpo. «No tienes derecho a venir aquí y amenazarme otra vez». ¿Amenazar? Solo estoy teniendo una conversación amistosa sobre viejos tiempos. La sonrisa engreída de James desapareció al notar a Ethan. «Ah, ahí estás. Jessica y yo estábamos recordando viejos tiempos». No sonaba a eso, observó Ethan fríamente. «El señor Harrington ya se iba», anunció Jessica con los brazos cruzados en una postura defensiva. «Parece que la tormenta se ha despejado lo suficiente para viajar», comentó James, encogiéndose de hombros. «Las máquinas quitanieves pasaron. Las carreteras hacia el norte ya son transitables». Tomó su abrigo. «Ethan, deberíamos irnos también. La situación con Nortex requiere atención inmediata». «Nortex», repitió Jessica, la palabra saliendo helada de sus labios. «Claro. Ahora todo tiene sentido». Algo en su expresión hizo que Ethan se detuviera. «¿Qué sabes sobre Nortech?» Antes de que pudiera responder, James la interrumpió. «Ethan, este no es ni el momento ni el lugar. Tenemos una crisis que manejar». Era Nortech, ¿verdad? La mirada de Jessica nunca abandonó el rostro de Ethan. «Eso fue lo que encontré. El fraude en Harrington Capital. Estaba relacionado con Nortech». La palabra quedó suspendida entre ellos.
El rostro de James se endureció, su encanto evaporándose como nieve sobre un motor caliente. «Estás delirando», soltó bruscamente. «Ethan, tenemos que irnos ahora». Pero Ethan no se movió, sus ojos fijos en Jessica. «Explícalo». Jessica se irguió, la rabia y la vindicación acumuladas durante años recorriéndole las venas. Hace 3 años descubrí irregularidades en los informes financieros de Nortex mientras trabajaba en Harrington Capital. Múltiples reportes alterados sistemáticamente para inflar su valor. Cuando presenté mis preocupaciones a la dirección, su mirada se desvió hacia James. Me dijeron que ajustara mis resultados. «Miente», interrumpió James. «Los estados financieros de Nortex fueron verificados a fondo». «¿Por quién desafió Jessica?» «Por el mismo equipo al que ordenaste falsificar los datos». Los mismos analistas que curiosamente fueron promovidos justo después de que mi reputación fuera destruida. Ethan levantó la mano silenciando la réplica de James. «Continúa», le indicó a Jessica. Ella respiró hondo. «Cuando me negué a participar, me retiraron de la cuenta de Nortex. Una semana después encontré pruebas de que la manipulación iba más allá de esa empresa. Era sistemática. Harrington Capital estaba inflando artificialmente el valor de varias compañías antes de los acuerdos de adquisición». «¡Absurdo!», se burló James. «Si hubiera algo de verdad en esas acusaciones, la SEC...» «La investigación de la SEC fue una farsa», lo interrumpió Jessica, «porque cuando logré reunir suficientes pruebas para acudir a ellos, alguien ya había modificado los datos originales. Mis credenciales de acceso fueron usadas para hacer cambios que nunca autoricé. Hicieron parecer que yo era la que cometía el fraude». Un silencio pesado siguió a sus palabras. El rostro de James permaneció inmóvil, demasiado inmóvil, y la mente analítica de Ethan percibió aquella calma como antinatural, no indignación, no sorpresa, sino cálculo. «Te tendieron una trampa», dijo Ethan en voz baja. «Sí», respondió Jessica sin apartar la mirada. «Cuando me di cuenta ya me habían despedido por violaciones éticas, incluida en listas negras de todas las instituciones financieras de Nueva York. Mis excolegas fueron advertidos de no asociarse conmigo. Mi reputación quedó destruida». «Así que huiste», concluyó Ethan. «No huí», lo corrigió Jessica levantando la barbilla. «Me expulsaron. Me amenazaron con demandas si seguía con mis acusaciones. Sin trabajo, con deudas legales, y convertida en una paria para cualquier firma de Manhattan, tuve que empezar de nuevo». «Historia conveniente», interrumpió James, su voz de nuevo suave pero imposible de probar. «La SEC no encontró nada porque tú destruiste las pruebas». «Pero no todas», replicó Jessica. El cuerpo de James se tensó. «¿Qué quieres decir?» «Una póliza de seguro», dijo ella con una sonrisa helada. «Antes de que revocaran mi acceso, hice copias. Tal vez fui ingenua sobre hasta dónde llegarías para silenciarme, pero no fui estúpida». «Estás mintiendo», dijo James, pero su rostro había perdido algo de color. «Ah, sí». Ella se volvió hacia Ethan. «La adquisición de Nortex que estás a punto de cerrar. ¿Qué te hizo dudar de su valoración esta noche?» La expresión de Ethan no reveló nada. Inconsistencias en los datos, especialmente anomalías en las proyecciones de ingresos, discrepancias entre ganancias reportadas y flujo de efectivo real. Jessica asintió. «Los mismos problemas que señalé hace 3 años, supongo. Solo que ahora probablemente son peores porque han tenido años para ampliar el fraude». Eleanor había aparecido al pie de las escaleras, observando la confrontación con preocupación. «Ethan». Él no se giró. «Está bien, madre. Vuelve a la cama». No está bien», dijo Eleanor con firmeza acercándose. «No, si lo que estoy oyendo es cierto». James recuperó la compostura adoptando su sonrisa más tranquilizadora. «Señora Mitchell, le aseguro que esto es solo un malentendido. La señorita Porter tiene una venganza personal». «Joven», lo interrumpió Eleanor. «Estuve casada con un profesor de ciencias durante 40 años. Sé reconocer la integridad cuando la veo y ahora mismo no la veo en usted». La sonrisa de James se congeló. «Con todo respeto, yo». Basta, la voz de Ethan cortó la tensión como un cuchillo. «James,
¿Sabías del fraude de Nortex? No hubo fraude, insistió James. Solo prácticas contables agresivas comunes en... ¿Lo sabías? Cada palabra cayó como un martillo. Por primera vez James pareció inseguro. No estarás poniéndote de su lado en serio, después de todo lo que hemos construido juntos. Ella no es nadie, Ethan. Una analista fracasada que no soportó la presión del verdadero negocio. Responde la pregunta. El rostro de James se endureció. Bien. Sí sabía que Nortex maquillaba sus libros contables. Todos lo sabían. Así es como se juega el juego. Lo habríamos arreglado después de la adquisición, reestructurado sus informes y nadie se habría enterado. Excepto los accionistas que habrían pagado un precio inflado, señaló Jessica a los empleados que habrían perdido sus trabajos en la reestructuración, los fondos de pensión invertidos en ambas compañías. Daños colaterales, desestimó James. El tipo de bajas que Ethan nunca ha dudado en aceptar por el crecimiento. ¿No es así, socio? La expresión de Ethan permaneció impasible, pero Jessica vio algo cambiar en sus ojos, arrepentimiento quizás o reconocimiento. ¿Dices que tienes pruebas?, preguntó Ethan, ignorando el intento de James de implicarlo. Las tengo. No aquí, obviamente. Están en un lugar seguro. Pruebas supuestas, corrigió James, que convenientemente no pueden mostrarse ahora. No necesito mostrarlas ahora, replicó Jessica con calma. Solo explicar qué contienen los informes originales de Nortec, correos electrónicos, ordenando a los analistas alterar los datos, los registros de acceso que muestran mis credenciales siendo usadas mientras yo estaba en otro lugar. Se volvió hacia Ethan. ¿Quieres saber hasta qué punto llega? ¿Cuántas otras adquisiciones se basaron en datos falsos? ¿Miente?, insistió James con un matiz de desesperación en su voz. Ethan, hemos sido amigos 15 años, socios. He estado a tu lado en todo. ¿Vas a tirar eso por la palabra de una camarera? Gerente, corrigió Jessica automáticamente. Ethan permaneció en silencio, sopesando, evaluando. Jessica podía ver los cálculos tras sus ojos, lealtad contra verdad, amistad contra integridad, el imperio que había construido contra los cimientos sobre los que descansaba. Piensa bien lo que haces, advirtió James. Si ella hace esto público, no seré el único que caiga. Mitchell Innovations ha participado en todos los grandes acuerdos estructurados por Harrington Capital en la última década. Tu reputación, tu empresa, basta. La voz de Ethan fue tranquila pero definitiva. Me estás facilitando la decisión con cada palabra, James. Eleanor se movió para colocarse junto a Jessica, posando una mano solidaria en su brazo. Ese simple gesto de apoyo hizo que a Jessica se le llenaran los ojos de lágrimas inesperadas. James los miró a ambos con incredulidad. No puedes hablar en serio, Ethan. Todo lo que construimos se construyó sobre el fraude aparentemente. El rostro de Ethan se endureció como granito. Fuera. Te arrepentirás, siseó James. Cuando tus acciones se desplomen y empiecen las demandas, he dicho que te vayas. Ethan dio un paso adelante, su presencia repentinamente intimidante. Ahora, antes de que llame a las autoridades y tengamos esta conversación frente a testigos con placa. Por un momento tenso pareció que James se negaría. Luego, con calma deliberada, se enderezó el abrigo. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Ni de lejos. Tras su salida abrupta, el diner quedó envuelto en un pesado silencio. Jessica se dio cuenta de que temblaba una mezcla de adrenalina, alivio y miedo recorriéndole las venas. Debería comprobar si realmente se ha ido, murmuró necesitando un momento a solas para recomponerse. Déjalo ir, dijo Ethan aún mirando la puerta. Ahora tenemos asuntos más importantes. Eleanor le apretó suavemente el brazo a Jessica. Prepararé un poco de té. Una conversación así necesita té. Cuando Eleanor se retiró a la cocina, Ethan finalmente se volvió hacia Jessica. Su expresión era indescifrable. «Has tenido esas pruebas durante 3 años», dijo. «¿Por qué no las usaste?» Jessica se dejó caer en un asiento repentinamente exhausta. «Lo intenté. Nadie me escuchó. James había destruido por completo mi credibilidad, y Harrington Capital tenía recursos que yo no podía igualar.
Luego vinieron las amenazas. ¿Qué amenazas? Al principio solo profesionales, luego más personales. Miró hacia sus manos. Una noche entraron en mi apartamento. No se llevaron nada, pero mis archivos habían sido revisados. Al día siguiente recibí una foto de las tumbas de mis padres con un mensaje. Algunas cosas deberían quedarse enterradas. La mandíbula de Ethan se tensó. James. Nunca lo pude probar, pero el momento fue demasiado oportuno. Alzó la mirada encontrando sus ojos. Así que me fui. Empecé de nuevo. Intenté construir una vida tranquila donde nadie de ese mundo pudiera encontrarme. Hasta esta noche, dijo Ethan en voz baja. Hasta esta noche, coincidió ella. Él se sentó frente a ella en el mismo asiento. Necesito ver esas pruebas. ¿Por qué? Para que Mitchell Innovations pueda controlar el daño. La amargura en su voz era inconfundible. Para poder hacer lo correcto, corrigió Ethan en tono sereno. Jessica estudió su rostro buscando algún indicio de engaño. ¿Y qué es lo correcto según tú? Aún no lo sé. Su honestidad la desarmó, pero añadió. Encubrir la verdad definitivamente no lo es. Eleanor regresó con 3 tazas de té, deslizando una hacia cada uno, antes de sentarse junto a su hijo. Bueno, dijo con energía, el socio de mi hijo es un criminal, y la encantadora joven que me salvó de morir congelada es su denunciante. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La forma tan directa y práctica en que resumió la situación provocó una risa espontánea en Jessica. El sonido la sorprendió. No recordaba la última vez que había reído de verdad. Madre. Suspiró Ethan, aunque la comisura de su boca se curvó. ¿Acaso me equivoco, Eleanor? Bebió un sorbo de té. Podré ser vieja, Ethan, pero ni ciega ni tonta. Nadie que te haya conocido cometería ese error, dijo Jessica sonriendo a pesar de sí misma. Entonces dejen de rodeos y hagan un plan. Eleanor dejó su taza con determinación. Jessica tiene las pruebas, Ethan tiene la influencia. Entre ambos pueden arreglar este desastre. No es tan simple, empezó Ethan. Nunca lo es, coincidió Eleanor. Pero hacer lo correcto rara vez lo es. Jessica observó cómo la expresión de Ethan se suavizaba al mirar a su madre. A pesar del distanciamiento entre ellos, el vínculo era evidente, una claridad moral compartida que cortaba a través de toda complicación. Las pruebas están en una caja de seguridad, dijo Jessica tras un momento. En Boston. Ethan asintió. Cuando la tormenta se disipe, iremos juntos. Y luego, insistió ella. Entonces sacaremos la verdad a la luz, esta vez con recursos que James no pueda intimidar ni manipular. Mi empresa sobrevivirá, afirmó Ethan con firmeza. Mitchell Innovations es más que sus alianzas. Sus cimientos son sólidos incluso si algunas estructuras construidas sobre ellos no lo son. Eleanor sonrió ampliamente, el orgullo brillando en su rostro. Ese es mi hijo. Por primera vez en años, Jessica se permitió sentir esperanza. Frágil, pero real. No será fácil. James tiene amigos poderosos, mucho dinero. Y yo también, le recordó Ethan, una chispa del empresario implacable, volviendo aunque ahora dirigida hacia un objetivo digno. Y a diferencia de James, yo no tengo que esconderme de la verdad. Eleanor bostezó, rompiendo la intensidad del momento. Vaya noche hemos tenido. Intentaré dormir un poco antes del amanecer. Acarició la mano de Jessica. No te preocupes, querida. Mi hijo puede ser terco y a veces arrogante, pero cuando importa toma las decisiones correctas. Después de que Eleanor se retiró, Jessica y Ethan permanecieron sentados en un silencio tranquilo. La tormenta afuera comenzaba a amainar como la tensión entre ellos. Lamento haber dudado de ti, dijo Ethan finalmente. Tenías motivos, admitió Jessica. La lealtad hacia un amigo es admirable incluso cuando está mal dirigida. No cuando se sacrifica la verdad. Ethan extendió la mano y cubrió la de ella. O la justicia. El calor de su toque, la sinceridad en su mirada, hicieron que algo cambiara dentro de Jessica. Un muro empezaba a resquebrajarse. Una puerta cerrada mucho tiempo atrás comenzaba a abrirse. ¿Por qué me ayudas?, preguntó en voz baja. Podrías haberte ido con James, proteger tu empresa, tu reputación.
Tal vez estoy cansado de ser el CEO despiadado que todos esperan. Su pulgar dibujó círculos suaves en su muñeca. O tal vez encontré algo más importante que los informes trimestrales y la cuota de mercado. En un pequeño diner durante una tormenta de nieve. Ella sonrió con escepticismo. Cosas más extrañas han pasado. Su sonrisa en respuesta transformó su rostro iluminando sus ojos. Mi madre diría que fue el destino. ¿Y qué diría Ethan Mitchell? Él consideró su pregunta con seriedad. Que a veces tenemos que perdernos para encontrar lo que realmente estamos buscando. Afuera, la primera luz pálida del amanecer comenzó a iluminar el paisaje cubierto de nieve. La tormenta había pasado dejando un mundo transformado, prístino, lleno de nuevas posibilidades, como los sentimientos que comenzaban a echar raíces entre ellos. 6 meses después, Jessica estaba frente a las ventanas de piso a techo del ático de Ethan, viendo la nieve caer suavemente sobre Burlington. La vista del lago Champlain al atardecer era impresionante, pintada en tonos de oro y carmesí, pero su atención estaba en el titular que brillaba en su tableta: Ejecutivos de Harrington Capital, acusados de fraude de valores. Vaya regalo de aniversario, dijo Ethan, uniéndose a ella en la ventana. Rodeó su cintura con los brazos apoyando el mentón sobre su cabeza. 6 meses no son un aniversario, lo corrigió Jessica recostándose contra él. Es un hito. 6 meses desde una tormenta de nieve y una madre perdida que lo cambió todo, murmuró besándola en la sien. Yo diría que eso merece celebrarse. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino. Las pruebas en la caja de seguridad de Jessica en Boston resultaron devastadoras no solo para James Harrington, sino para toda una red de manipulación financiera que había contaminado a varias firmas. La investigación de la SEC esta vez fue exhaustiva e implacable, gracias en gran parte a la influencia y los recursos de Ethan. Mitchell Innovations había resistido la tormenta. Las acciones de la compañía sufrieron una caída inicial cuando Ethan hizo pública la existencia de prácticas fraudulentas dentro de sus empresas asociadas, pero su transparencia y compromiso con la reforma terminaron fortaleciendo su posición. Los inversionistas respetaban la integridad al parecer, especialmente cuando iba acompañada de acción decisiva. No puedo creer que por fin haya terminado, dijo Jessica dejando la tableta sobre la mesa. 3 años mirando por encima del hombro y ahora... Justicia, completó Ethan. Aunque no estoy seguro de que 13 años en prisión federal sean suficientes por lo que James te hizo. No se trata del castigo, respondió ella. Se trata de que al fin la verdad haya sido reconocida. Se giró entre sus brazos para mirarlo. Y de recuperar mi vida. Ethan trazó con el pulgar la curva de su mejilla. Hablando de eso, ¿has pensado en mi propuesta? Después de asegurar las pruebas y de que los procedimientos legales comenzaran, Ethan le había ofrecido a Jessica dirigir una nueva división de ética y cumplimiento en Mitchell Innovations. El puesto aprovecharía su experiencia financiera y establecería estándares ejemplares de transparencia empresarial. Aún lo estoy considerando, respondió ella, aunque su sonrisa sugería lo contrario. Trabajar para mi novio suena... complicado. Entonces hazlo simple, propuso Ethan con tono casual, aunque sus ojos brillaban con intensidad. ¿Y cómo haría eso? Cásate conmigo. Jessica se quedó inmóvil, convencida de que había oído mal. ¿Qué dijiste? Dije, repitió Ethan sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo, cásate conmigo. La abrió revelando un impresionante anillo de esmeralda engastado en platino. Así yo trabajaría para mi esposa, no al revés. ¿Y cómo deduces eso?, preguntó Jessica, la voz temblorosa mientras contemplaba el anillo. Porque tú me poseerías corazón y alma. Ya lo haces. Jessica levantó la vista del anillo hacia su rostro, viendo en él una vulnerabilidad que alguna vez creyó imposible, en el CEO implacable que conoció. Esto es repentino, ¿no? Repentino, replicó él con una sonrisa. 6 meses trabajando 14 horas al día, reconstruyendo el marco ético de mi empresa juntos, aprendiendo a confiar otra vez, durmiéndonos repasando testimonios para la SEC y despertando en los brazos del otro.
Mi madre dice que hemos estado casados en todo, menos en nombre desde aquella noche de la tormenta. Tu madre rió. Jessica es una romántica entrometida. Mi madre la corrigió él con ternura, nunca se equivoca, especialmente sobre lo que me conviene. Jessica tomó la caja del anillo examinando la esmeralda. ¿Por qué no un diamante? Porque no eres convencional. Eres rara, valiosa y del mismo color que tus ojos cuando estás a punto de desafiarme por algo ridículo que dije en una reunión. Su sonrisa se suavizó. Además, los diamantes te recuerdan a Wall Street, y yo quería algo que te recordara solo a nosotros. Has pensado en todo, dijo ella impresionada a pesar suyo. Soy meticuloso, admitió él. Y luego, con una incertidumbre poco común, añadió Jessica. No me has respondido. Ella lo miró a ese hombre que había pasado de ser un ejecutivo frío y despiadado, a alguien que luchó por la verdad y la justicia a su lado, que arriesgó su empresa y su reputación para hacer lo correcto, que ahora la miraba, no como una conquista ni un activo, sino como a una igual, a alguien con quien construir una vida. Antes de responder, dijo con cuidado. Necesito saber algo. Si digo que sí, ¿estoy aceptando también un trabajo porque no estoy segura? La oferta laboral es aparte, interrumpió Ethan. Acéptala, recházala, negocia. Eso es negocio. Esto, hizo un gesto hacia el anillo, es personal. La única fusión que me importa ahora. En ese caso, dijo Jessica deslizándose el anillo en el dedo, acepto. La propuesta, quiero decir. El trabajo todavía requiere negociación. La alegría transformó el rostro de Ethan mientras la alzaba en un abrazo exuberante. No esperaría menos. La bajó con suavidad. Dime tus condiciones futuras, señora Mitchell. Oh, no, rió ella, rodeándole el cuello con los brazos. Profesionalmente seguiré siendo Porter. Tendrás que ganarte el derecho de que tu nombre aparezca en la puerta de mi oficina. Reto aceptado, murmuró él contra sus labios. Esa noche celebraron con Eleanor en el Maple Street Diner, ahora bajo nueva propiedad, la de Jessica. Lo había comprado con parte del generoso acuerdo que recibió tras destaparse el fraude de Harrington Capital. Por las segundas oportunidades, brindó Eleanor alzando su copa de champaña. El restaurante estaba cerrado para la celebración privada. Sus viejos asientos y mostradores relucían con nueva vida al igual que su dueña. Y por las tormentas de nieve, añadió Ethan con una sonrisa, que siempre nos lleven exactamente a donde necesitamos estar. Aunque no sea donde planeamos ir, completó Jessica con el corazón lleno mientras miraba a su futuro esposo y a la mujer que pronto sería su suegra. Eleanor sonrió radiante. Lo supe desde el momento en que los vi juntos. La forma en que se desafiaban y se respetaban mutuamente. Sin pretensiones, sin juegos. Madre, advirtió Ethan con tono divertido. ¿Qué puedo permitirme estar satisfecha? Eleanor dio una palmadita en la mano de Jessica. Él necesitaba a alguien que viera al hombre detrás del CEO. Y tú, querida, necesitabas a alguien que se quedara a tu lado en la lucha, no que huyera de ella. Como si el destino escuchara la campanilla sobre la puerta del restaurante, sonó. Se volvieron para ver al señor Winters, su primer cliente en la noche de la tormenta, entrar con un pequeño paquete envuelto. Espero no interrumpir, dijo mientras se acercaba a su mesa. Acabo de enterarme del compromiso y quería entregarles esto. Siempre eres bienvenido, Arthur, aseguró Jessica al aceptar el regalo. Dentro había un hermoso copo de nieve tallado a mano en madera. Lo hice yo mismo, explicó el señor Winters. Para que recuerden cómo comenzó todo. Es perfecto, dijo Jessica, conmovida de verdad. Después de que él se marchó, Ethan examinó la delicada talla. Deberíamos tener una boda en invierno, sugirió. Volver al punto de partida en el restaurante, bromeó Jessica. ¿Por qué no intervino Eleanor? Sería algo único suyo. Bromeaba, protestó Jessica. Yo no, dijo Ethan pensativo. Al menos no sobre la parte del invierno. Hay algo poético en encontrar nuestro futuro en la estación que nos unió. Jessica consideró la idea sintiendo cómo la calidez crecía dentro de ella. Diciembre, decidió. Pero no en el restaurante. Entonces junto al lago, propuso Ethan, con las montañas de fondo.
Frío, observó Eleanor. Nos mantendremos calientes, dijo Ethan sin apartar los ojos de Jessica. 6 meses después, mientras la nieve de diciembre cubría las orillas del lago Champlain, Jessica Porter se convirtió en Jessica Porter Mitchell en una ceremonia íntima presenciada por sus amigos más cercanos. Eleanor, radiante con un vestido azul plateado, se secaba las lágrimas mientras ellos intercambiaban votos bajo un arco de rosas invernales y ramas de pino. Cuando te conocí, dijo Ethan. Su voz clara sobre el silencio reverente desafiaste todo lo que creía saber sobre el éxito, el valor y lo que realmente importa. Te mantuviste firme cuando habría sido más fácil huir. Elegiste la verdad cuando la mentira habría sido más segura. Le apretó las manos. Prometo ser digno de ese coraje todos los días de nuestra vida juntos. Cuando te conocí, respondió Jessica con una sonrisa traviesa a través de las lágrimas, pensé que eras el hombre más arrogante que había conocido. Risas recorrieron la multitud. Y no me equivoqué, continuó. Pero descubrí que tu arrogancia estaba igualada por tu integridad una vez que la recuperaste. Tu determinación por tu compasión. Tu ambición por tu capacidad de amar. Su voz se suavizó. Prometo recordarte esas cualidades cada vez que el mundo intente hacerte olvidarlas. Cuando sellaron sus votos con un beso, la nieve comenzó a caer copos suaves y prístinos que brillaban como diamantes bajo el sol invernal. Un círculo perfecto, diría después Eleanor, una historia escrita en nieve y segundas oportunidades. En la recepción, Jessica se encontró momentáneamente sola, observando a Ethan al otro lado de la sala, mientras reía con sus amigos. Pensó en el camino que los había llevado hasta allí de ser una denunciante desesperada y un CEO despiadado a convertirse en compañeros en todos los sentidos. Un penique por tus pensamientos, Eleanor apareció a su lado espléndida con su atuendo de madre del novio. Solo pensaba en lo diferente que habría sido su vida si usted no se hubiera perdido en aquella tormenta, respondió Jessica enlazando su brazo con el de la mujer mayor. Los ojos de Eleanor brillaron traviesos. ¿Quién dice que me perdí, Jessica? La miró sorprendida. ¿Qué quiere decir? A veces, dijo Eleanor con una sonrisa misteriosa, una madre sabe exactamente lo que su hijo necesita, incluso cuando él no. ¿Lo planeó? Preguntó Jessica incrédula. Quedarse varada en mi restaurante, planear es una palabra fuerte. Digamos que creé una oportunidad. La tormenta fue solo un golpe de suerte. Le dio una palmadita en la mano, y el taxista fue muy bien compensado, te lo aseguro. Antes de que Jessica pudiera responder, Ethan se unió a ellas pasando un brazo alrededor de la cintura de su nueva esposa. ¿De qué conspiran ustedes dos? Tu madre me estaba explicando. Qué feliz estoy de que se hayan encontrado, interrumpió Eleanor con elegancia. Una pareja perfecta, como si el destino mismo los hubiera reunido. Eres una madre entrometida, murmuró Jessica, aunque sus ojos brillaban con diversión. ¿Qué dijiste, querida?, preguntó Eleanor con fingida inocencia. Nada, respondió Jessica entre risas, inclinándose en el abrazo de Ethan. Solo estamos de acuerdo con eso del destino. Mientras se dirigían a la pista para su primer vals como marido y mujer, Ethan la atrajo hacia sí. Parece que guardas un secreto, observó. Jessica sonrió con copos de nieve posándose en sus pestañas. Te lo contaré algún día cuando seamos viejos y canosos, y sigamos discutiendo sobre violaciones éticas en las reuniones del consejo. ¿Lo prometes?, preguntó él, girándola bajo las luces centelleantes. Lo prometo, respondió ella poniéndose de puntillas para besarlo. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo Burlington con un nuevo manto de posibilidades, recordando que a veces los finales más perfectos comienzan con tormentas inesperadas y con el valor de ofrecer refugio a quien lo necesita.